Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. Saludo con esa hermosa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que cada uno de nosotros, si no lo ha experimentado, todos tenemos que hacerlo, y solamente eso se consigue cuando nos rendimos a los pies del Señor, cuando ponemos la confianza en el Señor, cuando estamos convencidos de que todos los planes están en control del Señor. Estamos en una transmisión más por este medio, predicando la palabra de Dios. Han sido 24 domingos ya. Parecía que solamente iban a ser 1 o 2. Bueno, tal vez pensar que eran 4 para llegar al mes por un poco de prevención. Pero seguimos aquí. No importa la manera como lo hagamos, lo importante es que cada uno de nosotros, no solamente quienes aparecemos en los videos, en los cultos, somos los llamados a predicar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros estamos en la obligación de predicar la palabra de Dios. Esa palabra que es fiel, esta, mi hermana, mi hermano, palabra verdadera, palabra que no falla. Aquí dice que los cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que tenemos que tener nuestra confianza puesta en su palabra, y es por eso que tenemos que transmitir de esa palabra para el pueblo de Dios y para quienes no conocen de Dios. Todos tienen que escuchar la palabra de Dios. Recuerde que la palabra dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Pero en nosotros está predicar la palabra de Dios. Aleluya. Estamos atravesando, como les menciono, una pandemia que se alargó más de la cuenta y que todavía falta mucho. Tal vez pensábamos un mes, vamos 6. Pero el Señor sigue siendo el mismo. El Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo de antes de la pandemia, durante la pandemia, y seguirá siendo el mismo Dios cuando termine la pandemia. Mucha gente ha puesto su esperanza, ha puesto su confianza en que la vacuna ya salga, en que ya es tiempo de que algo se invente el hombre. Pero no es así. Si algo llegara a inventarse el hombre, es porque Dios lo permitirá. Es porque Dios así lo ha decidido. Si es que la cura de todo esto es la vacuna, será porque Dios ponga la inteligencia y sabiduría en aquellos hombres que puedan inventar y que puedan ya distribuir esa vacuna para todo el mundo. Una pandemia que no ha cesado, una pandemia que no ha disminuido, al contrario sigue aumentando, y en países como el nuestro, Ecuador, aumenta con descontrol. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de alabar y glorificar a nuestro Dios. Él sigue siendo el mismo. Él sigue amándonos, Él sigue cuidándonos. Hay situaciones complicadas en este momento, entiendo, sí. Pero tenemos al mismo Dios. Confíe en el Señor y Él hará. Usted se va a dar cuenta que después de esto, si usted ha puesto su confianza en Dios, va a ser un gran testimonio para toda su familia, para sus hijos, de generación en generación. La gente que no conoce a Dios podrá palpar esa gloria con todo lo que estamos viviendo. Dios no ha perdido el control absolutamente de nada. A Dios no se le ha escapado ni un poquito el decir, no pensé que sería así la pandemia, para nada. Dios tiene el control absoluto de todo. Recuerde lo que dice su palabra, que ni siquiera una hoja cae de un árbol sin la aprobación de Dios. Dios tiene el control absoluto. Ahora hay mucha gente que se pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser posible que esta pandemia afecte igual o a veces en mayor magnitud a las personas cercanas a Dios, a las personas que están en la obra de Dios, a las personas que tienen una intimidad diferente con Dios? Ahora yo le respondo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Recuerde que la lluvia cae igual para justos y para impíos. El sol pega igual para justos y para impíos. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Salmos.
En el Salmo 34 dice la palabra de Dios que muchas, no hablo de pocas, muchas son las aflicciones. Y entiéndase bien, no estoy hablando de muchas son las alegrías, muchas son las aflicciones. Y ahí calzaría perfectamente muchas son las aflicciones de quien no cree en Dios. Pero no, la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo. Sí, del justo. Y no son pocas, son muchas las aflicciones del justo. Así que no nos sorprendamos cuando veamos gente cercana, gente que está, seres queridos, que pueden ser golpeados por esta pandemia. No nos sorprendamos y no digamos, Señor, pero ¿qué pasa? Dios siempre tiene el control. Dios sabe exactamente lo que hace. Dios ha sido bueno hasta hoy y seguirá siendo siempre así. Recuerde el símbolo aquel que puso Samuel cuando colocó una roca y dijo, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y hasta aquí, mi hermana, mi hermano, amigo, amiga, nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado y mañana diremos lo mismo, Ebenezer. Y cada día podemos decir lo mismo, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que cuando tengamos esas pruebas, esas luchas, no nos podemos dejar derrotar. Ahora sabemos que el Señor sí permite muchas pruebas también en los justos, también en sus hijos, pero lo hermoso de todo esto es que no seremos derrotados, es que no nos quedaremos derribados. ¿Sabe por qué? Porque después en el siguiente parte del versículo dice muy claramente, pero de todas ellas Dios lo levantará. Muchas son las aflicciones del justo, pueden ser miles, pueden ser cientos, decenas, lo que usted piense que pueden ser las aflicciones, son muchas, muchas aflicciones para los justos. Pero de todas esas muchas, de todas esas decenas, centenas, lo que sea, de todas, Dios nos va a levantar. Y ahora hablo, incluyéndonos, Dios nos va a levantar. Dios le va a levantar. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay pruebas que parecen imposibles de superar, pruebas que no se ven la solución, pero Dios nos va a levantar. Dios tiene una salida, Dios tiene una salida para todas estas cosas que están sucediendo. Aún así, hay circunstancias complejas, hay circunstancias en las que nosotros nos vemos acorralados, y en las que sabemos que no tenemos alguna forma de nosotros, con nuestras fuerzas, poder sacar adelante algo, poder dar la solución a algún problema que nos está agobiando demasiado. Le voy a contar algo. Hace unos 3 o 4 días, mi hija pequeña me decía, pero ¿por qué el COVID no se le derrota? Mi pequeñita de 5 años preguntaba, ¿por qué no se derrota el COVID? Entonces le dije, mi hija, nosotros no podemos hacer mucho contra eso. Nosotros tenemos que seguir orando y Dios tendrá la solución. Y me dijo algo muy hermoso. Me dijo, o sea que Dios pelea contra el COVID. Y me dejó realmente sorprendido aquella pregunta que me hizo, y tiene toda la razón. Enseguida le dije, sí, mija, Dios está en medio del COVID y de nosotros, peleando por nosotros. Aunque nos toque la enfermedad a nosotros, aunque pase las muchas aflicciones a los justos, de todo eso Dios nos va a levantar. ¿Cómo? Usted recuerda cuando el pueblo de Israel se encontraba acorralado entre el faraón y el Mar Rojo. Era un pueblo que había salido de la opresión, de la esclavitud. Había dejado atrás tantos problemas, tantas dificultades que habían tenido con el faraón, tanto dolor. Habían visto la gloria de Dios en sus vidas. Habían visto cómo Dios era capaz de liberar
a todo un pueblo, a su pueblo, porque Él así lo había prometido. Nosotros también lo hemos vivido, tal vez no en esa gran magnitud como las plagas de Egipto, tal vez no en la gran magnitud como ver que el agua se convierte en sangre o alguna cosa parecida, pero hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestra familia. Hemos visto cómo Dios ha estado presente, aún nosotros sin aceptarlo, Él nos ha cuidado para que en este momento nosotros estemos escuchando esta palabra y podamos decirle, Señor, gracias. Y así como el pueblo de Israel, después de haber salido, se encontró acorralado. Miraban para el frente y lo único que había era agua. Miraban hacia atrás y lo único que había era un ejército totalmente armado dispuesto a acabar con todos los israelitas. ¿Hubo quejas? Claro que sí. ¿Hubo palabras de desaliento? Hubo palabras de desaliento. ¿Hubo clamor? También hubo clamor. Tal vez esté escuchando y diga, sí, es parecido a lo que sucede, que a pesar de que yo he visto la gloria de Dios, que a pesar de que Dios me ha llevado a un lugar en donde yo he vivido de una manera en la que he visto la gloria de Dios, ahora me encuentro acorralado. Ahora me encuentro mirando solamente al frente problemas y miro atrás también hay problemas. ¿Qué hacer entonces? Si miramos en esta pandemia podemos decir, claro, al frente está la enfermedad, atrás están los problemas económicos, estoy rodeado absolutamente de problemas, ¿qué puedo hacer? Lo mismo dijo el pueblo de Israel y en Éxodo 14:14, escuche lo que dice el Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros, Jehová peleará por cada uno de nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay situaciones en las que es muy complicado, mi hermano, mi hermana, en que nosotros podamos hacer algo. Hay batallas que no son nuestras. Esta batalla la tenemos que ganar de rodillas. Esta batalla la tenemos que ganar con oración, con ayuno, buscando al Señor. Esa es nuestra pelea. Eso es como nosotros tenemos que buscarlo de esa manera y Dios peleará por nosotros. Para muestra un botón, ¿qué hizo el Señor? Le dijo Moisés, ahora levanta la vara que tienes ahí y ordena que se abra este mar. Y cuando se abrió el mar por completo, pasaron en seco. Pero la cosa no terminó ahí, porque Jehová las peleas que Él dice que pelea por nosotros, las gana contundentemente. No deja las cosas a medias, jamás dejará las cosas a medias. Cuando ellos atravesaron, había detrás de ellos una columna de fuego, porque era en la noche. Porque la palabra de Dios dice que toda esa noche pasaron ese mar, que toda la noche pasaron en seco. Usted se imagina que a pesar de todo lo que ellos vieron, de la grandeza de Dios, ahora se encontraban en una oscuridad, con problemas, con presiones por todo lado. Muy parecido a lo que nos puede estar pasando. Problemas, dificultades, angustia, noche. Pero en medio de esa noche el Señor prende esa columna de fuego que está diciendo, no te preocupes, yo te alumbro, no te preocupes, yo te caliento, no te preocupes, yo te guío. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Ese es el Dios verdadero al que servimos. Ese es el Dios en el que en este día podemos darle toda la gloria y toda la honra. Con esa columna de fuego atrás, que no solamente era la luz, que no solamente era el calor, que no solamente era la guía, sino que también era la protección, porque recuerde que atrás venía todo ese ejército de Faraón a caballo. Eran mucho más rápidos, tranquilamente los alcanzaban mientras estaban intentando cruzar,
Pero el Señor no lo iba a permitir porque el Señor dijo que Él iba a pelear por ellos y que ellos debían estar tranquilos. Así que si vemos el problema que sigue ahí, que se sigue acercando, no se preocupe. En este día le puedo asegurar que el Señor va a pelear por usted, que el Señor va a pelear por mí. Hay una columna ahí separando, hay una columna de fuego cuidándonos, resguardando nuestra espalda. Muchas pueden ser, sí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. Mis hermanos, mis hermanas, mientras el faraón intentaba atraparlos, no podía acercarse. Y cuando ellos acabaron de cruzar aquel mar, ¿qué sucedió? El Señor peleó la batalla y no tenía manera de terminar ahí, tenía que ser contundente. Entonces el mar se cerró, acabó con absolutamente todo ese ejército del faraón y le dijo algo al pueblo. Ese ejército que te seguía, estoy parafraseando, ese gran ejército que te seguía, nunca más, para siempre lo verás. Ese problema que te está agobiando en este día, amigo, amiga, hermano, hermana, ese problema o esa gran cantidad de aflicciones que parece que nos está alcanzando, confiemos en el Señor porque el Señor tiene un propósito, el Señor tiene el plan perfecto para en el tiempo perfecto cerrar aquel mar en el que nosotros habremos pasado en seco. Y cuando habremos nosotros pasado en seco, estaremos del otro lado mirando cómo todos nuestros problemas son sepultados y con la promesa de nuestro Dios de que Él pelea por nosotros y con el cumplimiento de nuestro Dios de que Él peleó por nosotros y con una nueva promesa diciendo esos problemas que están ahí nunca más, para siempre los veréis. El siguiente paso a hacer lo que hizo el pueblo, cantar el himno de victoria. ¿Cómo no cantar el himno de victoria con esa victoria que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros? No importa las dificultades, no importa la magnitud de los problemas, no importa. Aquí lo único que importa es que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es un guerrero, un Dios que no ha perdido una sola batalla. Hoy yo le decía a mi hija mayor, mi hija, estoy pensando, ¿cuántas veces Dios me ha fallado? Y ella inmediatamente me dijo, nunca. Le digo, sí, mi hija, Él nunca me ha fallado y nunca me fallará. Métase en su cabeza eso, Él nunca le va a fallar. Él ha hecho grandes promesas, Él tiene grandes promesas para su vida, así que póngale fe, póngale fe. Yo he aprendido mucho con mis hijas en este tiempo, en la casa, con las clases, con todo lo que estamos haciendo. Pero yo me sorprendo cómo Dios las usa para despertarme de ciertas cosas. Cuando yo converso con ellas, me dicen cosas que realmente me hacen saber que Dios está hablando conmigo. Por ejemplo, lo que le mencioné, de que Dios pelea por nosotros, de que Dios nunca me ha fallado. Y también me dijo recientemente mi hija menor, ¿y cómo creemos lo que no vemos? Eso es fe, eso es fe. Así que mis hermanas, mis hermanos, yo les invito a que juntos podamos hacer de este momento de aflicción un momento de victoria. No nos podemos dejar derrotar. No podemos bajar la guardia ni un solo instante. Nuestra pelea de rodillas, la batalla, la verdadera pelea, la pelea del Señor. Y qué mejor que nos represente en esa pelea aquel que nunca ha perdido, aquel que nunca perderá. Por eso dice, vosotros estaréis tranquilos. Muchas son las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas Dios lo librará.
Yo le bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Y nuevamente le digo, no se preocupe. Dios tiene el control absoluto y Dios pelea la batalla. Yo le quiero invitar por un momento a que podamos cerrar nuestros ojos, a que podamos levantar nuestras voces y hablar un momento con el Señor para terminar este espacio. Bendito Dios, te doy las gracias porque eres un Dios vivo, porque eres un Dios que siempre está junto a nosotros y nos hace sentir tu presencia. Sabemos que las aflicciones que podamos tener, Señor, en este momento, es algo que no ha salido de tu control. Es algo con lo que podemos decir, Señor, gracias por todo lo que está pasando. Gracias porque viene una victoria. Gracias porque, Señor amado, sabemos que junto con esta prueba tú tienes la salida. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú te glorificarás poderosamente en todos estos problemas y en todas estas aflicciones que podamos estar teniendo. Porque tu palabra sí lo dice, que aunque sean muchas las aflicciones del justo, de todas ellas tú nos levantarás. Por eso te glorificamos, por eso te alabamos, por eso te servimos, porque servimos a un Dios fiel, a un Dios verdadero. Te doy las gracias, Padre, por este momento, por habernos permitido escuchar tu palabra, por llenarnos, Señor, con tu palabra, con tu amor, con esperanza, con fe. Sabemos, Señor, que tienes el control y ponemos en tus manos absolutamente todo lo que esté sucediendo. Te damos las gracias, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con toda la iglesia y gozosos decimos, amén. No se olvide, ni un instante, no se olvide de dar un fuerte abrazo a quien tenga a su lado. Si no lo tiene a su lado, búsquelo. Si es que no hay nadie en la casa, llame a alguien y dígale que Jesús le ama. Bendiciones.